Empoderamiento progresivo de la mujer a pesar de las dificultades. De Tristana a Ana, también a nosotros nos llevará el olvido. El Laboratorio Galdós, proyecto cultural llevado a cabo durante el bienio galdosiano, que aunque se llame así, se desarrolló durante 3 años, 2018, 2019 y 2020, se planteó como idea inicial realizar la producción de 3 montajes para conmemorar tal acontecimiento, uno cada temporada de dicho bienio, cuyo punto de partida sería Benito Pérez Galdós. Los dramaturgos eligieron Tristana, la obra periodística de Galdós y la vida y la despedida del genial escritor gran canario, dando como resultado Ana, también a nosotros nos llevará el olvido de Irma Correa, El crimen de la calle Fuencarral de Fabio Rubiano y El último viaje de Galdós de Laila Ripoll y Mariano Llorente respectivamente. En nuestra comunicación nos vamos a centrar en la primera de las obras, que nos muestra una Tristana reinventada muy distinta de la original creada por Galdós, porque responde a engranajes sociales diferentes, pero que conserva su espíritu manteniendo su esencia temática. Un mundo que se tambalea y en el que las mujeres ven saltar por los aires las enseñanzas maternas y sociales y las represiones patriarcales, y se ponen en peligro a riesgo de morir con el fin de vivir de verdad. Así, Ana, también a nosotros nos llevará el olvido, es un grito feminista ambientado en la España negra de los 60, inspirado en la Tristana de Galdós, pero en el que ejerce su influencia el legado de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, dando una oportunidad a la protagonista para que encuentre su destino. Para ello, revisaremos primero Tristana desde la perspectiva del cuerpo de su protagonista, distinguiendo 3 fases. Cuerpo violentado, primera fase, luego entregado libremente, segunda fase, y por último mutilado, tercera fase. Y después nos fijaremos en Ana, cuyo cuerpo también es ultrajado cuando quiere dejar de ser una esposa modelo, adecuada a los intereses laborales de su marido. Tristana. Esta novela de 29 capítulos fue publicada en 1892 y retrata la problemática de la mujer en la época. Conocido es su argumento. Don Lope acoge en su casa a Tristana, hija de un amigo suyo, que se queda huérfana de ambos progenitores. A pesar de haber prometido a su madre que velará por el cuidado de la joven, a los 2 meses de convivencia mantiene relaciones sexuales con ella, con lo que queda deshonrada y sin posibilidades de contraer matrimonio de acuerdo con las convenciones sociales de la época. Consciente de su triste situación, Tristana sueña con conseguir una independencia económica que le permita dejar a su tutor, pero su escasa y deficiente educación le impide aspirar a un trabajo. Se enamora de un joven pintor, Horacio Díaz, que en principio le corresponde, pero que se asusta de las ideas feministas de Tristana, contraria al matrimonio y partidaria del amor libre. Cuando la joven logra que don Lope acceda a mejorar su educación, proporcionándole medios para ello, una profesora de idioma y libros para saciar sus ansias de saber, y comienza a proyectar ilusiones de tener un futuro trabajo y de cumplir su sueño de independencia, enferma gravemente. Como consecuencia de esta enfermedad, le amputan una pierna, por lo que se resigna a su suerte y pierde la esperanza de emanciparse. Horacio y ella se seguirán viendo hasta que un día él no regresa y termina casándose con otra. Al final de la obra, don Lope y Tristana se casan por conveniencia para dejarle a aquel algo de herencia a ella cuando muera, y ambos llevarán una aburrida vida en común, él cuidando de la gallina y ella entregada a la religión y a la repostería. Pero esta mujer no dejará por ello de ser libre. Como dice Yolanda Arencibia en Galdós, una biografía, cito, su libertad no son las circunstancias que rodean su destino, sino su propia conciencia. De ahí que Tristana pueda considerarse con propiedad un canto a la liberación de la mujer. Fin de la cita. Y es que su protagonista lucha con todas sus fuerzas contra el papel secundario y dependiente que se le ha asignado en la vida, aunque salga derrotada en esta lucha. Así lo ha visto la crítica con enfoque feminista, que junto al de la búsqueda de fuentes literarias y al biográfico constituyen, según Montero Paulson en La mujer Quijote y La rebelde en la obra de Benito Pérez Galdós, los 3 enfoques críticos acerca de Tristana que se han visto desde 1970. Este enfoque está representado, entre otros, por Emilia Pardo Bazán, Marina Mayoral y Michelle Cristina Guerrini.
Sabemos que Tristana es deshonrada por su tutor a los 2 meses de tenerla bajo su custodia, pero hemos de fijarnos en que además influye en ella cultivando su imaginación y estimulando su disposición para idealizar las cosas. Es decir, que no solo ha poseído su cuerpo, sino también su mente, lo cual dificultará por un tiempo que la joven piense siquiera escapar de su cárcel. Esta situación de sumisión y pasividad en la que se resigna a ser un objeto de la exclusiva propiedad de don Lope se irá revirtiendo poco a poco, y a los 8 meses de su deshonra, a punto de cumplir los 22 años, se produce un cambio en ella, de muñeca a mujer, según el narrador, que le hace tomar conciencia de su miserable vida y aborrecer a su anciano protector, del que sin embargo toma algunas ideas, como su rechazo a la institución matrimonial. Así, decide que quiere ser libre y tener una profesión que le permita hacerlo sin tener que depender de un hombre, y se lo cuenta a su confidente Saturna, la criada de don Lope, para quien la mujer solo puede seguir 3 carreras. Cito, o casarse, ¿qué carrera es? O el teatro. Vamos, ser cómica, que es un buen modo de vivir, o no quiero nombrar lo otro. Figúreselo. Fin de la cita. Tristana, cuyas palabras al respecto son las primeras que pronuncia desde el comienzo de la obra, y esto ocurre en el capítulo quinto, se decanta por la segunda, pero no solo esa, se ve capaz de ser pintora, política, profesora de idiomas, a pesar de su deficiente educación que se evidencia en sus faltas de gramática y de ortografía. A partir de ahora, como señala Palacios Martínez en Tristana, Galdós y Buñuel del feminismo a la violencia, cito, el personaje parece vivir en una constante interrogación a la búsqueda de su vocación, o mejor, de las aptitudes que le permitan ganarse la vida. Fin de la cita. Para aliviar algo su penosa situación y sentir un poco de independencia, desoye las advertencias del celoso don Lope y sale a pasear con Saturna por lugares alejados del centro. Durante esos paseos conoce al joven pintor Horacio Díaz, del que se enamora y con el que entabla una relación, al tiempo que siente acrecentar cada día su aborrecimiento hacia su captor. Finge dolores de cabeza para evitar sus odiosas caricias y ruega a Dios que la deje en paz a cambio de perdonar su deshonra. Tras una discusión con don Lope, Tristana decide entregarse libremente a Horacio en el estudio que éste tiene. Desde el punto de vista del cuerpo, desde el que estamos analizando el personaje de Tristana, aquí estamos en la segunda fase, el cuerpo entregado por voluntad propia. En el estudio se verán a partir de entonces, y pasados los primeros tiempos de pasión, la joven confía a su amante sus deseos de prosperar en la vida, y éste la introduce en el arte de la pintura, enseñándole algunas técnicas de dibujo con las que ella se crece y le hacen sentir que ese puede ser su camino hacia la libertad. Ante tales aspiraciones, Horacio se asusta un poco, especialmente cuando le escucha decir que nunca se casaría con él, porque dadas sus circunstancias se siente imposibilitada para hacerlo, que podrían profesarse un amor libre de cualquier tipo de atadura. Un día Horacio termina agobiándose con las aspiraciones de su amada y acepta la sugerencia de su tía para irse con ella una temporada a Villajoyosa, donde él tiene una casa. A partir de entonces, los enamorados mantienen una intensa relación epistolar en la que Tristana idealiza a Horacio de tal manera que su imagen poco a poco va alejándose del hombre al que se ha entregado, ya que le adjudica toda suerte de cualidades y perfecciones. En este tiempo sus ansias de aprender y sus ideas de independencia se desatan, y no se cansa de proclamar su aversión al matrimonio, hasta el punto de querer casarse consigo misma y ser su propia cabeza de familia. Mientras, Horacio se adapta con gusto a su nueva vida campestre y sueña con que ella vaya a vivir con él y se cure de las locas efervescencias que turban su espíritu. Incluso cuando ella le cuenta alborozada que don Lope le ha puesto una profesora de inglés que le dé aptitudes asombrosas para aprender este idioma, Horacio le pide que no sea tan sabia y que se una a él en el disfrute de una vida sencilla, intentando de esta manera incorporarla a su mundo feliz, radicalmente opuesto a las aspiraciones de ella, que sin embargo insiste en sus ideas y alaba el gesto de su protector de traerle muchos libros de la biblioteca de un amigo suyo para que sacie su sed de saber. Pero esta felicidad de Tristana se interrumpe con la aparición de la enfermedad,
un tumor en la rodilla que le causará dolores insoportables y le llevará a la amputación de la pierna. Durante el agónico proceso, la joven se refugia en sus ilusiones de tener un futuro como actriz, que ve alejarse a causa de su más que probable cojera, y se pregunta si Horacio la querrá en estas condiciones. Ante la posibilidad de que su enfermedad progrese y no pueda ser actriz, Tristana vuelve a plantearse ser pintora y pide a su amado que le dé lecciones y poder así ganarse la vida de manera honrada. Cuando le amputan la pierna, tercera fase, el cuerpo mutilado, y Horacio va a verla, Tristana sufre una decepción, porque aquel no se parece en nada al que ella ha idealizado, y se refugia en la pintura primero y en la música después. Y cuando el antiguo amante deja de visitarla y don Lope le dice que va a casarse con otra, ya no oímos su voz en el relato. Sabemos de ella a través del tutor y del narrador. Al año de su operación se aficiona a la contemplación religiosa. A los 3 se pasa los días en la iglesia de las Siervas, considerándola los acólitos, cito, parte integrante del edificio y aun de la institución, fin de la cita. Y a los 5 acepta su boda por conveniencia con don Lope con indiferencia, ya que, cito, había llegado a mirar todo lo terrestre con sumo desdén, fin de la cita. Finalmente reparte sus días entre la iglesia y la repostería, a las que se entrega con aptitud y pasión. Una Tristana derrotada, encasillada en un hueco honroso de la sociedad, que fracasa en sus intentos feministas porque su creador, aunque simpatizaba con la situación injusta de la mujer española y con su falta de oportunidades para su educación adecuada y la posibilidad de ejercer una carrera provechosa, jamás llegó a ser feminista. Su orientación era más bien krausista. Galdós, como los krausistas, quería que la mujer fuese instruida, pero la veía siempre como parte del núcleo familiar y no como un ser aparte o completamente independiente del hombre. Fin de la cita. Como señala muy acertadamente Montero Paulson en el artículo anteriormente citado. Coincidimos con Elvira Lindo en su prólogo al libro Tristana y la loca de la casa, en que a lo largo de la novela encontramos 3 Tristanas, que nosotros hemos distinguido en la relación con el cuerpo y la escritora encuentra en la relación con el erotismo. Cito: la vulnerable condición de la joven huérfana que se ve amparada y seducida por la palabrería del viejo conquistador, la que luego lo desdeña y lo desprecia físicamente cuando encuentra al hombre joven con el que hacer el amor, y aquella Tristana mística que se ve obligada en un triste tercer acto a regresar al anciano al ser amputada su belleza por la adversidad. Fin de la cita. Ana también a nosotros nos llegará al olvido. El argumento de esta obra es el siguiente. Ana es una ama de casa casada con Lope, un abogado en ascenso que va a ocupar un importante puesto en un ministerio. Ana, en apariencia feliz, siente poco a poco que la insatisfacción, el hastío y el culto a las apariencias propios de la sociedad de la época, años 60 del siglo XX, la asfixian y la paralizan. La resignación parece ser el único camino posible para ella hasta que un día se cruza en su camino Vivian, una fotógrafa francesa que se gana la vida como niñera. Ana admira el genio artístico de Vivian, que despierta en ella las ansias de saber y de vivir de otra manera que estaban latentes en su interior, y acaban enamorándose, aunque la propuesta de la fotógrafa de huir juntas a América la sumirá en una profunda y desasosegante zozobra interior que únicamente se atreve a compartir con Satur, una peluquera gallega que es su amiga y consejera. Lope, al conocer esta relación y los planes de fuga de ambas, viola a Ana y la amenaza con denunciarlas y hacer uso de la entonces vigente ley de vagos y maleantes de 1954 que ponía las cosas muy difíciles a las mujeres españolas de la época que se dejasen llevar por quimeras de libertad e independencia. Vivian sucumbe a las amenazas y acaba suicidándose. Tras esta tragedia, Ana, empoderada por el dolor y la rabia, habla con su marido y le advierte de su marcha. Lo va a abandonar y se irá sola a vivir a América. El hijo de Ana, años después, rememora con una mezcla de tristeza y admiración la decisión de su madre de hacer frente con valentía y determinación a su destino. El texto de Irma Correa comienza con una cita de Tristana que es una declaración de intenciones.
Cito, pero vinieron días en que su mente floreció de improviso, como planta vivaz a la que le llega un buen día de primavera, y se llenó de ideas. Anhelos indescifrables apuntaron en su alma. Se sentía inquieta, ambiciosa, sin saber de qué, de algo muy distante, muy alto, que no veían sus ojos por parte alguna. Notó en sí algo que se le había colado de rondón por las puertas del alma, orgullo, conciencia de no ser una persona vulgar. Sorprendióse de los rebullicios cada día más fuertes de su inteligencia, que le decía, aquí estoy, ¿no ves cómo pienso cosa grande? Fin de la cita. Esa inquietud previa al despertar de sus aspiraciones la encontramos en Ana al principio de la obra, inquietud que es percibida por su marido, aunque éste no le da la importancia por la inminencia de su ascenso y por el deseo de mostrar a sus jefes la esposa perfecta que tiene en una cena que va a dar en su casa de la que hasta ahora no ha informado a Ana. Lope trata a su mujer como una posesión. Mi bomboncito la llama cariñosamente, de la que se siente orgulloso porque es la envidia de todos. Cito, para ellos como para mí serás perfecta. De hecho, volverán a casa pensando qué hacen con los muermos de sus mujeres. Y sin embargo, a mí me gustará verte ahí, entre todos, bonita, delicada, y pensaré, es mía. Fin de la cita. Pero Ana, conforme hasta ahora con su anodina vida, empieza a preguntarse si no se estará perdiendo algo, si no habrá algo más que esto y fuera. Y así se lo confiesa a su amiga Satur. Quiere viajar y sorprenderse, cito, atravesar esa puerta y ver qué hay más allá. Fin de la cita. Hasta que conoce a Vivian, cuyas fotos van abriendo poco a poco su mente a otros horizontes, a otras posibilidades. Y como dice Alba Bonsa Martín, en su crítica a la representación de la obra en crónicanorte.es, cito, comienza a percibir la realidad, su realidad, de la que querrá a toda costa desasirse. Un día en que Ana posa para una de ellas, Vivian la besa y comienzan una relación que poco a poco se consolida y ambas terminan enamorándose. Cito, Ana, pero Vivian, es que yo nunca, Vivian, yo tampoco, nunca me había enamorado y nunca de una mujer. Fin de la cita. Vivian, conociendo las inquietudes de Ana y la situación real de ésta, le pide que huyan juntas a América, la tierra de la libertad y de las oportunidades, pero Ana tiene miedo por las consecuencias que esa decisión les puede acarrear, especialmente por la ley de 15 de julio de 1954 que incorpora la modificación de los artículos segundo y sexto de la ley de vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933, por la que se incluye la homosexualidad como conducta peligrosa, ley que Lope debe revisar y endurecer por encargo de sus jefes en el ministerio. Pero no solo por esa. Como el mismo Lope le recuerda, la ley vigente entonces ampara al marido que mata a su mujer y a su amante cuando aquella comete adulterio, mientras condena a la mujer adúltera con penas de entre 6 meses y 6 años de cárcel. Ana está aterrorizada pensando lo que les puede pasar si Lope las descubre o si las denuncia por su adulterio o por su homosexualidad, condición sexual que ella no se atreve a reconocer ni siquiera a pronunciar. Ana, y van a endurecer las leyes, lo van a hacer y él va a estar ahí. Tú no los has escuchado hablar, no sabes qué es lo que piensan de los delincuentes y de Vivian, de gente como nosotras. Eso es lo que ibas a decir, Ana, sí. Vivian, de los homosexuales. Ana, nosotras no somos homosexuales. Vivian, ¿no? Ana, nosotras no somos homosexuales. Nosotras, Vivian. Ana, es lo que somos. Vivian, no somos una etiqueta ni un artículo de ninguna ley. Ana, sí lo somos. Vivian, somos tú y yo. Ana, nos matarán, nos llevarán primero a una colonia agrícola, allí nos torturarán, nos someterán a trabajo forzado, Dios, somos delincuentes, seres putrefactos o enfermas. Se está refiriendo concretamente a la colonia agrícola de Tefía en Fuerteventura, que funcionó entre 1954 y 1966, cuyas imágenes se proyectarán en un panel durante la representación de este diálogo, según las acotaciones teatrales presentes en el texto. Pero una vez que Lope la viola, al enterarse de sus planes de fuga, Ana pide a Vivian que inicie los preparativos del viaje, que son descubiertos por aquel y constituyen la causa por la que amenaza a Vivian con atrocidades tales como matar a Ana.
Cito, yo haría eso por ella, lo prefiero a que sea infeliz contigo. La traición se paga con la sangre. Fin de la cita, le dice. Tras el suicidio de Vivian, renace una nueva Ana, que comunica a su marido sus verdaderos sentimientos y su decisión irrevocable de abandonarlo. Hemos visto, como en el caso de Tristana, tres Anas diferentes. La primera, aparentemente conforme con su vida, pero inquieta porque ésta no le satisface realmente, mostrando el tebium vitae de tantas heroínas decimonónicas entre las que se encuentra Tristana. La segunda, una Ana enamorada, ávida de conocer otras formas de vivir, aunque aterrorizada por las consecuencias de este amor. Y la tercera, una Ana empoderada, capaz de romper las cadenas y tomar sus propias decisiones. Como señala Mario Vega, el director de la puesta en escena de este texto, cito, Ana realiza en un recorrido desde su constreñida vida matrimonial hasta su empoderamiento como mujer libre. Fin de la cita, incluido en la revista Godot.